A veces la vida nos despoja de todo en un solo instante. Como si arrancara de raíz la tierra que nos sostenía, dejándonos caer al vacío. Eso fue exactamente lo que me ocurrió. Yo, Elena, madre, esposa durante casi 3 décadas, me encontré de pronto expulsada de mi propio hogar, traicionada por la persona que más debía amarme. Mi hija. Recuerdo su voz como un latigazo que me desgarró por dentro. Va a vivir no me yodomato, vela inútil. No fueron solo palabras, fueron puñales envenenados, que me atravesaron el alma. Mi hija, Cristina, no solo se quedó con la casa, el dinero y el legado de mi marido, Paulo. Ella también me despojó de mi dignidad. Me echó a la intemperie como si yo fuera una carga indeseada. Y lo único que me correspondió, voluntad de mi difunto esposo, fue una cabaña vieja, una ruina que apenas se sostenía en pie. Pero lo que Cristina jamás imaginó es que esa cabaña, cubierta de polvo y de telarañas, guardaba un secreto capaz de cambiarlo todo. Un secreto que pondría su mundo patas arriba, que la obligaría a mirarse al espejo de sus propios errores, y finalmente, a arrepentirse de lo que había hecho. Antes de que te cuente cómo sucedió todo esto, quiero pedirte algo. Asegúrate de estar suscrito a este canal, y escribe en los comentarios desde dónde nos estás acompañando. Tus palabras nos ayudan a comprender hasta qué rincones llegan estas historias, porque al final, no son solo relatos, son ecos de la vida misma. Mi nombre es Elena, tengo 58 años, y hoy te abro mi corazón con la sinceridad de quien no tiene ya nada que perder. Durante más de 30 años creí que mi familia era mi fortaleza, que el amor que compartíamos era un muro infranqueable, resistente al paso del tiempo, a las dificultades, a la muerte misma. Pero estaba equivocada. El día que Paulo cerró los ojos para siempre, fue también el día en que descubrí que lo que yo llamaba familia, estaba construido sobre cimientos de arena. Aún puedo ver la escena como si la viviera en cámara lenta. El aire espeso de la oficina del doctor Méndez, impregnado de olor a papel viejo y café recalentado. Las paredes tapizadas de estantes cargados de carpetas, que parecían observarnos con indiferencia. El cuero gastado de la silla donde me senté. Mis manos trémulas apoyadas en el regazo, intentando disimular el torbellino que me consumía por dentro. Frente a mí, Cristina, impecable en un traje negro que seguramente había costado más de lo que yo podía imaginar, me miraba con impaciencia, como quien asiste a un trámite aburrido y espera que todo termine rápido para poder seguir con su vida. Vamos proceder con la leitura das últimas vontades do señor Paulo Oliveira, anunció el abogado, aclarando la garganta. Mi corazón se aceleró de inmediato. 28 años de matrimonio, se resumían en esas páginas que él sostenía entre sus manos. 28 años de sacrificios, de noches en vela, de sueños compartidos. Todo lo que éramos, todo lo que habíamos construido, se condensaba en ese instante. A miña esposa Elena, deixo a cabana na Estrada da Serra, con todo o seu conteúdo. Recuerdo que fruncí el ceño, incapaz de comprender, la cabaña. Esa construcción olvidada que Paulo había heredado de su padre y que nunca utilizamos porque se caía a pedazos. Pensé que debía de haber un error, una confusión en las palabras del abogado, pero no. A miña filla Cristina, deixo a casa da familia na Avenida dos Ipes, todas as contas bancarias e investimentos, e a soma total de 5 millóns de reais. 5 millones. La casa donde pasé casi toda mi vida, cada moneda que habíamos ahorrado, todo fue para ella. El mundo se congeló alrededor mío, sentí que la sangre se me helaba en las venas. La mirada de Cristina se clavó en mí con un brillo que no era de ternura ni de compasión, sino de triunfo. Ese mismo triunfo que uno ve en el rostro de alguien que acaba de aplastar a su adversario. Balbuceé. Debe haber algún engano. Pero ella se inclinó hacia mí, esbozando una sonrisa gélida. No engano, mine. O pai sabía exactamente o que estaba facendo. El abogado, con sus gafas resbalando por la nariz, me miró con un dejo de compasión, aunque su voz fue firme. Os termos son muito claros, señora Oliveira. Seu marido fue bastante específico. Salimos de aquella oficina en silencio. El sol de abril caía implacable, abrasando mi piel, como si el universo entero quisiera remarcar mi humillación. Cristina no dijo una sola palabra en el trayecto de regreso, pero yo podía sentir su satisfacción, radiante, envolvente, como el calor de un horno que todo lo consume. Aquella tarde, mientras preparaba la cena, como lo había hecho durante tantos años, mi hija se acercó con la voz cargada de condescendencia. Mané. Precisamos conversar sobre su amoradia. Su tono era cortante, definitivo. El cuchillo resbaló entre mis dedos, y supe en ese instante que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ella me miró sin pestañear. Esta miña casa agora, acho que está na hora de você ter seu propio espazo. Sentí el golpe como un bofetón invisible. Intenté argumentar, recordar que esa era mi casa, que allí había compartido mi vida con su padre. Pero ella me cortó de raíz. Papai no está máis aquí, y esta casa é miña. Se ten a cabana. La cabana, ese esqueleto de madera que ni siquiera contaba con agua corriente,
Cristina se encogió de hombros como si mis problemas fueran migajas en su banquete. «Você vai ter que consertar. Vou te dar una semana para arrumar suas coisas». Una semana. Ese fue mi castigo. 28 años de amor, de entrega, de sacrificios, reducidos a 7 días de plazo para desaparecer de la vida de mi propia hija. Lo que aún no sabía entonces era que esa humillación no era el final, sino el inicio de una transformación. Lo que parecía una condena escondía, en realidad, la llave hacia mi verdadera libertad. Para entender cómo llegué hasta allí, cómo la vieja cabaña se convirtió en el escenario de mi renacimiento, tienes que acompañarme paso a paso. Porque esta historia no es solo de pérdida, es también de descubrimiento, y te aseguro que lo que me aguardaba en aquel lugar olvidado por todos, incluso por mí misma, era mucho más valioso que todo el oro del mundo. El despacho del Dr. Méndez parecía un mausoleo, donde los sueños venían a morir. Un silencio denso flotaba en el aire, interrumpido solo por el roce de las hojas de papel y el chasquido ocasional de la pluma que el abogado sostenía entre los dedos. Yo me sentía una intrusa en mi propia vida, como si estuviera presenciando desde fuera la escena de una obra cruel en la que no pedí participar. La luz que entraba por las persianas era pálida, polvorienta, marcando líneas oblicuas sobre el suelo de madera gastada. El Dr. Méndez, un hombre de mediana edad con ojeras que revelaban noches de insomnio, ajustaba constantemente sus gafas, como si deseara ocultarse detrás de esos cristales. Frente a él, Cristina se mantenía erguida, impecable en su traje de sastre negro, con los labios pintados de un rojo que parecía más sangre que color. Su mirada se posaba en el abogado, pero su postura rígida me decía que esperaba con ansias la estocada final. Yo, en cambio, estaba hundida en aquella butaca de cuero que olía a humedad y a recuerdos antiguos. Mis manos temblaban sobre mi regazo, los dedos entrelazados en un intento inútil de contener la angustia. Sentía que Paulo estaba allí conmigo, aunque su cuerpo ya descansara bajo tierra. Su voz, su risa, sus silencios, todo se mezclaba en mi memoria, mientras el mundo se preparaba para darme la espalda. El Dr. Méndez comenzó a leer. Su voz grave resonó con un eco que me heló la sangre. A miña esposa, Helena, deixo a cabana na estrada da serra con todo o seu conteúdo. Mi mente tardó segundos en procesar esas palabras. La cabana. Esa construcción olvidada, heredada de su padre, que siempre permaneció en ruinas. Nunca la visitábamos, nunca la arreglamos. Era como una cicatriz en el mapa de nuestra historia, un lugar sin importancia. Y sin embargo, eso era lo que me correspondía tras 28 años de matrimonio. El abogado prosiguió. A miña filla Cristina deixo a casa da familia na avenida dos Ipes, todas as contas bancarias, investimentos y a soma total de 5 millones de reais. 5 millones. El número se grabó en mis oídos como un trueno. Sentí que el aire se evaporaba de la sala, que el tiempo se detenía para contemplar mi caída. Miré a Cristina con incredulidad. Ella giró la cabeza lentamente, como si quisiera saborear mi desesperación. Sus labios se curvaron en una sonrisa fina, cortante, que no era de alivio ni de gratitud, sino de triunfo. Debe haber algún engano, musité, apenas capaz de pronunciar palabra. Ella respondió sin titubear, con un tono que me heló. No hai engano, mãe. O pai sabía exactamente o que estaba facendo. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentí que estallaría. Me incliné hacia el abogado, buscando compasión en sus ojos cansados. Él suspiró, consciente de que yo me aferraba a una esperanza inexistente. Os termos son muito claros, señora Oliveira. Seu marido fue bastante específico. Y con esa sentencia, mi mundo se derrumbó. Salimos a la calle. El sol de abril caía inclemente, abrasando la piel como si quisiera borrar los restos de mi identidad. Caminamos hasta el coche en un silencio sepulcral. Cristina no dijo nada, pero su silencio era más cruel que cualquier palabra. Yo podía sentir su satisfacción irradiando como un calor abrasador. De regreso a la casa, esa casa que ahora ya no me pertenecía, me dejé llevar por recuerdos que me atormentaban. Cada ladrillo de esas paredes había sido levantado con sacrificios compartidos. Habíamos trabajado duro para construir no solo un techo sino un futuro. Y sin embargo, en cuestión de minutos, todo eso había sido entregado a una hija que jamás supo lo que era privarse de nada. Aquella noche, mientras cortaba verduras en la cocina iluminada por la lámpara tenue, escuché sus pasos acercarse. Cristina se plantó frente a mí, los brazos cruzados, la mirada fría como un cristal helado. Mãe, precisamos conversar sobre su amoradía. La cuchilla quedó suspendida en el aire. Mi respiración se aceleró. ¿Qué conversa?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Esta é minha casa agora, mãe. Y francamente acho que está na hora de você ter seu próprio espaço. Mis labios se entreabrieron, incrédulos. Cristina, esta foi miña casa por 28 anos. Foi aquí que construí miña vida con seu pai. Ella arqueó una ceja y respondió con un tono glacial. Papai no está máis aquí, y esta casa é miña. Se ten a cabana. El cuchillo cayó sobre la tabla con un golpe seco,
Mis ojos ardieron. La cabaña no tenía electricidad, ni agua, ni techo seguro. Era un cascarón, de lo que alguna vez fue un refugio rural, y ella lo sabía. Cristina se encogió de hombros, como si yo hablara de nimiedades. «Você vai ter que consertar. Olha, non quero que iso fique desagradável. Vou te dar unha semana para arrumar súas coisas». Una semana. Ese fue su veredicto. Mi hija me desterraba de la vida que yo misma había construido. Me quedé de pie, con las piernas temblando. Cristina me observó con un brillo casi cruel en los ojos. «Considere iso unha oportunidade para a independencia, mãe. Você sempre dice que quería máis tempo para sí mesma». Sentí el golpe como si me hubieran arrancado el alma. No era solo la pérdida de una casa, era la pérdida de mi lugar en el mundo, de mi identidad. En ese momento, entendí que para ella yo ya no era madre, ni mujer, ni ser humano. Era un estorbo, un fantasma del pasado que debía desaparecer. Aquella noche, mientras subía a mi cuarto, el pasillo se me antojaba más largo que nunca. Las fotos familiares colgadas en la pared parecían mirarme con reproche. Retratos de viajes, de cumpleaños, de navidades. Sonrisas congeladas en el tiempo que ahora me resultaban ajenas. Sentí que cada marco era una acusación. ¿Acaso no diste suficiente? ¿No amaste lo bastante? Me tumbé en la cama sin poder dormir. El reloj marcaba las horas como un verdugo impaciente. El amanecer me encontró con los ojos hinchados y el corazón encogido. Sabía que debía marcharme, que en una semana toda mi vida estaría empaquetada en 2 maletas. Y sin embargo, lo que aún ignoraba, era que ese desarraigo, esa traición tan punzante, era apenas el prólogo de algo mucho más grande. La cabana, ese despojo que me había sido arrojado como limosna, guardaba un secreto que cambiaría no solo mi destino, sino también el de Cristina. Porque lo que parece un final a veces, es apenas el inicio de una historia más profunda. Empaquetar 28 años de vida en apenas una semana, fue como intentar encerrar el mar en un vaso de cristal. Cada objeto que tocaba parecía tener voz propia, un eco del pasado que me susurraba recuerdos y heridas. Mis manos recorrían los marcos de fotografías que retrataban a Paulo joven, a Cristina niña, a mí misma con la esperanza pintada en los ojos. Todo aquello debía caber en 2 maletas viejas que crujían al cerrarse, como si protestaran ante la injusticia de ser forzadas a llevar tanto peso emocional en tan poco espacio. Cristina supervisaba todo como si fuera una inspectora implacable. No era solo mi hija, en esos días se transformó en guardiana y verdugo, asegurándose de que nada que ella considerara valioso escapara conmigo. Recuerdo claramente cuando extendí mis manos hacia la porcelana fina que había pertenecido a mi madre, un juego de platos delicados, heredados como un pequeño tesoro familiar. «Iso veio coa casa, mãe. Fica aquí». Su voz sonó seca, definitiva. «Era da miña mãe. Faz parte da miña heranza». Intenté replicar, con la garganta cerrada. Pero ella simplemente desvió la mirada, como quien escucha un murmullo insignificante. En ese instante comprendí que no estaba perdiendo solo un techo, estaba siendo despojada de mi historia. Cada día que pasaba, la casa se iba vaciando un poco más de mi presencia. Los armarios se quedaban desnudos, los cajones vacíos, y yo me quedaba con la sensación de que mis raíces eran arrancadas una a una, sin compasión. Dormía mal, soñando con corredores infinitos donde corría detrás de recuerdos que se me escapaban de las manos. Al despertar el sol entraba por la ventana como un recordatorio cruel de que los días avanzaban, de que el plazo impuesto por mi hija se acercaba a su fin. La última mañana, mientras arrastraba las maletas hacia el viejo coche, Cristina apareció en el umbral. Llevaba un vestido nuevo y unas joyas que jamás había visto, destellando bajo la luz del mediodía. Se apoyó en la puerta con los brazos cruzados, el gesto sereno de quien contempla su victoria. «Espero que você entenda que iso non é pessoal, mãe». Sus palabras sonaban como una farsa. Lo personal estaba en cada sílaba, en cada mirada. Vai, obviamente tiña súas razones. «¿Y cuáis você acha que foron esas razones?», le pregunté, sintiendo cómo mi voz se quebraba. Por un segundo creí ver en ella una sombra de compasión, pero se disipó de inmediato. Sus ojos se endurecieron, su boca dibujó una línea cruel. «Tal vez porque ele percebeu que você sempre foi un fardo, sempre dependendo dele, nunca realmente contribuindo. Eu ao contrario construí algo da miña vida. Eu merezo iso». Las palabras me atravesaron como balas. Recordé, en un destello doloroso, todas las noches en vela cuidándola cuando era niña, los sacrificios de una carrera abandonada, la vida entregada a su bienestar. ¿Era eso un fardo? Respiré hondo, contuve el llanto y subí al coche. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Desde el retrovisor, vi a mi hija quedarse en la entrada, erguida, sin un ápice de remordimiento en la mirada. Esa imagen se grabó en mi mente como una herida imposible de cerrar. El camino hacia la cabaña era largo y polvoriento. El sol ya comenzaba a ponerse cuando por fin llegué. Frente a mí la construcción se levantaba como un espectro del pasado.
La pintura se descascaraba en grandes parches, las ventanas estaban quebradas, y la escalera de la entrada se balanceaba como un anciano cansado. Aquello no era un hogar, era un esqueleto de madera olvidado por todos. Entré cargando las maletas, el interior olía a humedad y abandono. El suelo crujía bajo mis pasos, y cada habitación era un recordatorio de lo poco que me había quedado. No había muebles dignos, ni electricidad, ni agua, apenas paredes desnudas, que parecían susurrar soledad. Esa primera noche fue la más larga de mi vida. Extendí un viejo cobertor en el suelo, sobre la madera astillada, y me tumbé mirando al techo agujereado. A través del hueco podía ver las estrellas, distantes e indiferentes a mi dolor. Lloré como no lloraba desde niña, no solo por la pérdida de la casa, sino por la traición de la hija que creí conocer. ¿Cómo llegamos a este punto? Me repetía en silencio. Cómo aquella niña a la que había amado con devoción se había convertido en una mujer capaz de expulsar a su propia madre. Las lágrimas rodaban por mis mejillas hasta empapar la manta. Y sin embargo, en medio de esa desolación, algo inesperado comenzó a brotar en mí. Una chispa. Una pequeña llama de determinación que se encendió en lo más profundo de mi pecho. Cristina pensaba que yo estaba acabada, que me quebraría sin remedio. Pero no. Esa noche, entre sollozos y estrellas, hice un juramento silencioso: no me rendiría. Esa cabaña, ese castigo disfrazado de herencia, sería mi punto de partida. Lo que ella creía una condena se convertiría en la raíz de mi renacimiento. Y lo que aguardaba escondido entre esas paredes en ruinas, tarde o temprano, haría temblar el mundo que Cristina había construido sobre la soberbia y la mentira. El amanecer en la cabaña fue brutal. No había cortinas para filtrar la luz, ni paredes sólidas que ofrecieran un verdadero refugio. El frío de la madrugada se colaba entre las rendijas de la madera podrida, mordiendo mi piel como agujas invisibles. Desperté con la espalda entumecida, los músculos rígidos, y por un instante olvidé dónde estaba. Luego, el recuerdo me golpeó con la violencia de un martillazo. Ya no tenía casa, ni hija, ni lugar al que volver. El hambre me despertó más que la claridad del día. Busqué algo comestible entre los pocos víveres que había traído conmigo. Un pedazo de pan duro, una manzana ya golpeada. Lo mordí en silencio, acompañada solo por el sonido de la madera crujiendo bajo el peso del viento. Afuera, la naturaleza se desplegaba imponente. Árboles altos, pájaros que trinaban con indiferencia, insectos que zumbaban como si celebraran mi desgracia. Me levanté y recorrí la cabaña con calma, como quien se enfrenta a una bestia salvaje. Cada rincón mostraba señales de abandono. Polvo espeso en los estantes, nidos de arañas en los techos, grietas profundas en las paredes. El techo estaba perforado en varios lugares, permitiendo que el cielo se colara sin pedir permiso. En la esquina, un balde oxidado recogía el goteo constante de la lluvia de días anteriores. Esa primera jornada la pasé improvisando. Coloqué cartones y trozos de madera para tapar las rendijas, encontré una vieja linterna con baterías apenas vivas y una caja de fósforos húmedos. La electricidad era un lujo inexistente, y el agua debía buscarla a casi 1 kilómetro de distancia, en un pozo que aún funcionaba según el vecino del que apenas había escuchado historias. Cada paso era un recordatorio cruel de mi nueva realidad. Mis manos, acostumbradas al trabajo doméstico pero protegido por la comodidad de una casa urbana, pronto se llenaron de ampollas al cargar cubos de agua, al arrastrar ramas para encender una pequeña fogata en el patio trasero. El humo me irritaba los ojos, pero el calor era lo único que me recordaba que aún podía sobrevivir. Cuando cayó la noche, me senté en el suelo, con las piernas recogidas, abrazándome a mí misma como si quisiera mantener unida mi alma que amenazaba con romperse en pedazos. Encendí una vela, y dejé que la llama iluminara mi rostro cansado. Fue entonces cuando las memorias comenzaron a desbordarse. Recordé a Paulo, su risa suave cuando regresaba del trabajo, el olor a café que solía inundar la cocina al amanecer. Recordé nuestras conversaciones interminables sobre el futuro, los planes para viajar cuando Cristina fuera mayor, los sueños de envejecer juntos en paz. Todos esos sueños se habían desvanecido con su partida, y yo había quedado sola, exiliada en esta ruina, que ahora era mi única herencia. Y recordé también a Cristina, la niña que alguna vez corría hacia mí con los brazos abiertos, que lloraba cuando tenía fiebre y encontraba consuelo en mis caricias, la adolescente que esperé despierta tantas noches, rezando para que regresara a salvo de fiestas y amistades dudosas. Cómo esa niña se había convertido en la mujer que me había llamado inútil. Las lágrimas brotaron sin freno. No era solo dolor, era una mezcla de incredulidad, rabia y vacío. Lloré hasta quedarme sin fuerzas, con la cabeza apoyada en las rodillas, mientras la vela se consumía lentamente, proyectando sombras danzantes en las paredes de madera. Pero entre sollozo y sollozo, algo extraño sucedió. Una voz interior, una chispa diminuta, comenzó a hacerse presente. Me decía que no todo estaba perdido, que aquella cabaña, tan frágil y ruinosa, podía convertirse en mi fortaleza,
que mi hija podía haberme traicionado, pero yo aún tenía mi voluntad intacta. Esa chispa se transformó en una llama. No era la esperanza ingenua de antes, era una determinación nueva, forjada en el dolor. Esa noche, bajo el cielo abierto que se colaba por los agujeros del techo, hice un juramento silencioso. Jamás dejaría que Cristina me destruyera por completo. Podía quitarme la casa, el dinero, incluso mi reputación. Pero no podría arrancar la fuerza que nacía en lo más profundo de mí. El viento soplaba fuerte afuera, y los árboles parecían murmurar secretos en la oscuridad. Cerré los ojos, y escuché. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba completamente sola. La cabaña, con su apariencia ruinosa, me hablaba en susurros, como si guardara un misterio esperando ser descubierto, como si me hubiera estado aguardando durante todos estos años, para revelarme un destino distinto. No lo sabía aún, pero esa intuición sería cierta. Bajo esas tablas carcomidas, y esas paredes descascaradas, dormía un secreto poderoso, un secreto que cambiaría mi vida, y pondría a prueba la soberbia de Cristina. Aquella primera noche de hambre, frío y llanto, fue también la noche de mi renacimiento. Porque a veces es necesario tocar fondo para encontrar la fuerza que llevamos escondida. Y yo estaba a punto de descubrir que mi historia no terminaba allí, apenas comenzaba. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de silencio y aislamiento. El mundo que conocía se desmoronaba con rapidez, no solo porque había perdido mi casa, sino porque Cristina, como una estratega despiadada, empezó a tejer una red de mentiras destinada a destruir lo poco que me quedaba, mi reputación y los lazos con las personas que aún me quedaban cerca. El primer golpe llegó con una llamada inesperada. El teléfono, un aparato viejo que había encontrado en una de las cajas olvidadas de la cabaña, sonó con un timbre agudo que rompió el silencio de la tarde. Al otro lado estaba Sandra, mi hermana. Su voz, siempre cálida en el pasado, sonaba ahora fría, distante, cargada de dudas. «Elena, ¿é verdade o que Cristina está diciendo?», preguntó con cautela. El corazón me dio un vuelco. «¿O que la está diciendo?». Sandra dudó, como si no quisiera repetir las palabras, pero al final lo hizo. «Ela dice que você atacou o advogado na leitura do testamento, que fez un escándalo porque non recebeu todo o diñeiro». Sentí que el aire se volvía plomo en mis pulmones. «Sandra, iso é completamente falso. Eu nunca...». Pero ella me interrumpió. «Cristina tamén. E con acento agudo, me dice que você ameazou, que falou, contratar un advogado para contestar o testamento». Me quedé sin voz. El teléfono pesaba como hierro entre mis manos. «Iso é mentira. Sou súa irmá, você me coñece mellor do que iso». El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier acusación. Finalmente Sandra murmuró: «Eu non sei o que pensar, Elena. Cristina parecía muito perturbada. Dice que tiña medo de você». Las palabras me atravesaron como un cuchillo helado. Cuando la llamada terminó, me dejé caer en el suelo de madera húmeda de la cabaña y lloré hasta que ya no quedaban lágrimas. Pero los golpes no terminaron ahí. Regina, mi cuñada, canceló nuestro tradicional almuerzo de los viernes con un mensaje seco: «Acho mellor você tirar un tempo para sí mesma, refletir sobre as coisas». Poco después, Marcia, mi prima y casi hermana, me dijo con voz condescendiente que Cristina había comentado que yo bebía demasiado desde la muerte de Paulo. Cada llamada, cada comentario, era una puñalada que me aislaba más. El mundo me daba la espalda. No porque hubiera cometido algún error, sino porque Cristina había decidido borrar mi nombre de sus corazones con mentiras repetidas una y otra vez. Ella no solo me había quitado la casa, estaba arrancándome el respeto de todos los que conocía. Un día, para colmo, apareció en la cabaña. Llegó en un coche nuevo, reluciente, con un abrigo que probablemente costaba más que todo lo que había en aquella choza. Se bajó con una sonrisa falsa, la misma que usaba cuando quería convencer a los demás de que todo estaba bajo control. «Oi, mãe. Vim ver cómo vos está se adaptando». Me quedé en la puerta, observándola a través de la malla rota que apenas servía de protección. «O que você quer, Cristina?» «Non posso visitar mina propia mãe», rió, pero el sonido era hueco, sin alma. Paseó la mirada alrededor con gesto de asco. «Nosa, este lugar é realmente unha bagunza. Você está mesmo morando aquí». «Eu non teño escolha», respondí con un hilo de voz. «Ben, você vai ter que fazer dar certo». Se acercó un poco más y bajó la voz, casi como una conspiradora. «Sabe, mãe, teño conversado con a familia sobre você». Sentí que el estómago se me encogía. «O que você tem falado para eles?» Ella sonrió con calma. «Apenas a verdade, que você está amargurada desde a leitura do testamento, que non aceita as decisões do papai, que você anda dizendo coisas desagradáveis sobre min». «Cristina, iso non é verdade, e você sabe diso». Ella encogió los hombros. «Percepção é realidade, mãe. Y a percepção é que você no está lidando bien con o luto». Se dio media vuelta, caminó hacia su coche y, antes de entrar, lanzó la última estocada. «E con acento agudo para você saber, papai traballou co mellor advogado do estado. O testamento está blindado».
Se tentar contestar, S.O., con acento agudo vai perder o poco diñeiro que ten. La vi marcharse envuelta en su arrogancia, mientras la tierra del camino se levantaba en nubes de polvo. Me quedé en la puerta durante mucho tiempo, paralizada, mirando la carretera vacía. Esa noche, mientras intentaba reparar una ventana rota con cinta adhesiva y pedazos de cartón, reflexioné sobre lo que había sido mi vida. Recordé las noches en vela cuidando a Cristina enferma, las presentaciones escolares, las veces que la defendí en silencio de críticas ajenas. Recordé cómo sacrifiqué mi empleo para quedarme en casa, porque Paulo me dijo que lo más importante era que Cristina nunca se sintiera sola. ¿Acaso nada de eso valió? ¿Era posible que tantos años de amor fueran borrados por unas pocas frases crueles? Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez no eran solo de dolor. Eran de furia, una furia que se mezclaba con la certeza de que aunque Cristina había logrado arrinconarme, aún no había ganado la guerra. La cabaña, con su aspecto de ruina, parecía susurrarme en la penumbra: resiste, no todo está perdido. Y en lo profundo de mi corazón, comencé a creer que quizá esa voz tenía razón. El tiempo en la cabaña comenzó a fluir con un ritmo extraño, como si los días se deshicieran lentamente entre mis manos. Amanecía con el frío colándose por las rendijas, pasaba la mañana buscando leña o cargando agua desde el pozo distante, y caía la noche con el eco de mi respiración como única compañía. La soledad se me pegaba a la piel como un manto pesado. Y sin embargo, poco a poco, empecé a notar señales de que no estaba completamente abandonada. El primer rastro de humanidad apareció en forma del señor Antonio, un hombre de cabello blanco y sombrero de ala ancha que conocía a Paulo desde hacía décadas. Lo vi acercarse por el camino de tierra una tarde, apoyándose en su bastón. Su figura se recortaba contra la luz del atardecer, y en sus ojos había una mezcla de pena y firmeza. Helena dijo, quitándose el sombrero en un gesto de respeto: «Sinto muito pelo Paulo, y sinto ainda máis pelo que está acontecendo con vosé». Su voz era cálida, y ese simple acto de reconocimiento fue como un bálsamo para mis heridas. Lo invité a sentarse en el banco de la entrada, aunque el asiento tambaleaba. Conversamos un rato en silencio, mirando cómo el sol descendía tras las colinas. «Moro aquí a 40 anos», me dijo al cabo de un rato, «y coñezo ben o valor desta terra». Seu marido era un home muito inteligente, muito inteligente. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un enigma. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué valor podía tener esta tierra olvidada, cubierta de maleza y ruinas? No me atreví a preguntar más. El señor Antonio se levantó. Volvió a ponerse el sombrero y se despidió con un apretón de manos firme. Esa frase, sin embargo, no me abandonó. Volvía a ella cada vez que el viento silbaba entre los árboles, o cuando el silencio de la noche se volvía insoportable. ¿Qué había querido insinuar? Una mañana, mientras barría la entrada para despejar las hojas secas, me detuve a observar con más atención el terreno. Los árboles se extendían hasta donde alcanzaba la vista, las colinas parecían guardar secretos bajo su piel de tierra y piedra. La cabaña, con todo su deterioro, se mantenía en pie como un centinela olvidado. Empecé a preguntarme si Paulo había tenido alguna razón oculta para dejarme justamente este lugar, mientras entregaba todo lo demás a Cristina. La sospecha creció dentro de mí como una semilla regada por la intuición. Me descubrí revisando rincones que antes había pasado por alto, un armario lleno de polvo, cajones atascados que se resistían a abrirse, huecos en el suelo donde las tablas estaban flojas. No encontraba nada, pero cada búsqueda aumentaba mi sensación de que algo aguardaba escondido. Mientras tanto, la hostilidad del entorno me obligaba a endurecerme. Mis manos, que en otro tiempo habían sido suaves, empezaron a llenarse de callos. Mi espalda se acostumbró al peso de los baldes cargados de agua. Aprendí a encender fuego con ramas húmedas, a reparar con clavos oxidados las partes del techo que amenazaban con caer. Era como si la cabaña, en su crudeza, me estuviera entrenando, preparando para algo que todavía no entendía. Por las noches, al encender una vela y contemplar las sombras bailando en las paredes, volvía a la frase del señor Antonio. Su marido era muy inteligente. ¿Inteligente en qué sentido? ¿Acaso Paulo había planeado algo más allá de lo evidente? Recordaba su mirada en los últimos meses de vida, cuando parecía guardar secretos que no se atrevía a compartir. Había noches en las que lo sorprendía escribiendo cartas o revisando documentos que nunca me mostró. Siempre pensé que eran asuntos de trabajo, inversiones, cosas que no requerían mi participación. Pero ahora, en esta soledad absoluta, esas memorias regresaban con otra luz, como piezas de un rompecabezas que empezaban a encajar. Una tarde, mientras el viento agitaba las ramas con fuerza, me senté en la entrada con una taza de té improvisado. Cerré los ojos y respiré profundamente. El olor a tierra húmeda, el crujido de las ramas, el zumbido lejano de los insectos, todo me envolvía como un murmullo de la naturaleza. Y en ese murmullo, sentí una certeza: la cabaña escondía algo. No sabía aún qué, ni cómo lo encontraría, pero en mi corazón,
La duda se transformaba en una determinación silenciosa. Paulo no me había dejado esta ruina por crueldad. Había un propósito oculto, una razón que aguardaba en la penumbra, y yo, aunque desgarrada y traicionada, iba a descubrirlo, costara lo que costara. El enigma que había plantado el señor Antonio empezó a crecer dentro de mí como una obsesión. Cada día que pasaba a la cabaña me parecía menos un castigo y más un tablero lleno de piezas desordenadas, esperando que alguien se atreviera a armarlas. Mis noches ya no eran solo de llanto y silencio, se convirtieron en veladas de inspección. Con una vela en una mano y una linterna vieja en la otra, recorría cada rincón como una exploradora en tierra desconocida. Fue una mañana, mientras barría la galería de madera, cuando sucedió lo inesperado. El suelo crujió de manera extraña bajo mis pies. Me agaché y noté que una de las tablas estaba floja, ligeramente levantada. Con esfuerzo y un cuchillo oxidado, logré sacarla. Debajo, entre polvo y telarañas, descubrí algo brillante, una llave. No era una llave común, era pesada, de metal antiguo, con un diseño ornamentado que parecía tallado a mano. Tenía símbolos diminutos grabados en su superficie, figuras que no reconocía pero que transmitían un aire solemne, como si hubieran sido creadas para guardar un secreto importante. Al sostenerla, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era como si la llave me eligiera a mí, como si esperara desde hacía décadas en ese escondite oscuro para ser encontrada. La guardé en el bolsillo de mi delantal y pasé el resto del día con la mente revoloteando. Cada vez que la tocaba, mi corazón se aceleraba. Esa noche, mientras las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes, la observé con detenimiento. Pasé los dedos sobre los símbolos grabados, intentando descifrar su origen. No era algo improvisado. Había intención, historia, propósito, en cada línea. El hallazgo despertó en mí una curiosidad que hacía meses no sentía. Ya no era la mujer derrotada que lloraba en la oscuridad. Ahora me movía una fuerza distinta, el instinto de descubrir qué escondía aquella cabaña. Los días siguientes los dediqué a inspeccionar la casa con una meticulosidad que rozaba la obsesión. Revisé armarios, cajones escondidos, el altillo polvoriento que nunca había explorado. Nada coincidía con la forma de la llave, hasta que decidí enfrentar lo que más temía, el sótano. Ese espacio húmedo y oscuro siempre me había repelido. Las escaleras de madera chirriaban como si fueran a romperse bajo mi peso, y un olor a moho impregnaba el aire. Armándome de valor, bajé con la linterna en la mano. El lugar era más amplio de lo que imaginaba. Las paredes de piedra estaban cubiertas de telarañas, y herramientas oxidadas colgaban de clavos viejos. En un rincón había una pila de cajas olvidadas, en otro, maderas carcomidas. Y entonces la vi, casi oculta detrás de una estantería desvencijada, había una pequeña puerta de metal incrustada en la pared del fondo. El corazón me dio un vuelco, me acerqué, y sentí que la respiración se me agitaba. La cerradura de la puerta tenía símbolos idénticos a los de la llave que había encontrado. Con manos temblorosas, saqué la llave del bolsillo y la inserté en la cerradura. Encajó a la perfección. El mecanismo giró con un clic suave, como si hubiera estado esperando justamente ese momento. La puerta se abrió lentamente, revelando un pequeño compartimento empotrado en la pared. Dentro había un sobre grueso de papel pardo, y una caja metálica más pequeña cerrada con un simple broche. Mis manos sudaban mientras los tomaba. Subí las escaleras apresurada, sintiendo que el corazón iba a salirse de mi pecho. En la mesa del comedor, bajo la luz titilante de la vela, abrí primero el sobre. Lo que descubrí allí me dejó sin aliento. Eran escrituras de propiedad, documentos legales con sellos oficiales, y mapas topográficos. Revisé uno a uno los papeles con incredulidad. Se trataba de derechos mineros, no de la pequeña parcela donde estaba la cabaña, sino de un territorio de más de 150 hectáreas que se extendía hasta las colinas cercanas. Había también un informe geológico reciente, fechado apenas 2 años antes de la muerte de Paulo. En él se describían depósitos significativos de cuarzo y posibles vetas de piedras semipreciosas. Entre los documentos, una hoja manuscrita con la caligrafía de mi marido me arrancó un sollozo. Allí, en una esquina, había escrito, «Vou esperar o momento certo». Con las manos temblando, abrí la caja metálica. Dentro había un sobre cerrado, con mi nombre escrito en tinta firme y reconocible. Era la letra de Paulo. El mundo se detuvo, mis ojos se llenaron de lágrimas. Apreté la carta contra mi pecho, sintiendo que Paulo, de algún modo, había dejado una parte de sí esperándome allí, en el corazón de aquella cabaña olvidada. No lo sabía aún, pero lo que estaba a punto de leer cambiaría no solo la manera en que entendía mi herencia, sino también el sentido mismo de mi vida. El sobre temblaba entre mis dedos como si ardiera. No era un simple pedazo de papel. Era la voz de Paulo atravesando el tiempo, su mano extendida desde el más allá. Lo abrí con cuidado, temiendo que un gesto brusco pudiera destruir aquel último puente que aún me unía a él.
El crujido del papel al desplegarse resonó en la cabaña como un trueno en medio del silencio. «Mina querida Elena», comenzaba la carta. Reconocí de inmediato su caligrafía, firme y ligeramente inclinada hacia la derecha, la misma que había visto en listas de compras, notas de aniversario y en las cartas que me escribía cuando éramos jóvenes. Leer esas palabras fue como escucharlo de nuevo, como sentir su aliento junto a mi oído. «Si você está lendo isto, significa que encontrou o que deixei para você. Espero que Cristina non teña sido cruel demais, mas coñecendo a natureza dela probablemente foi». Tuve que interrumpir la lectura para secar las lágrimas que nublaban mis ojos. Paulo lo sabía, lo había previsto todo, incluso la crueldad de nuestra hija. Você debe estarse perguntando, por que fiz as coisas desta maneira? Por que dei a casa e o diñeiro a Cristina, enquanto deixei para você esta cabana que parece non valer nada? A resposta é simples, eu te coñezo, Elena. Coñezo súa forza, súa resiliencia, súa capacidade de sobreviver e prosperar, mesmo nas circunstancias máis difíceis. El corazón me latía con tanta fuerza que temí que la carta se manchara de mis propias lágrimas. Paulo había visto en mí algo que yo misma había olvidado, la fuerza. Cristina nunca teve que lutar por nada. Nos demos tudo a ela de bandeja. E temo que iso a teña transformado. Éme alguén que non recoñezo, gananciosa, manipuladora, sen compaixao real. Se eu tivese deixado tudo para você diretamente, ela teria encontrado un xeito de tirar de você, legal ou ilegalmente. Cada palabra era una mezcla de puñal y caricia. Dolía admitir que nuestra hija era eso, pero al mismo tiempo me reconfortaba saber que Paulo había actuado no por desprecio hacia mí, sino por un plan mayor. Mas você, meu amor, ten algo que Cristina nunca terá, verdadeira forza interior. Eu sabía que, se alguén pudese sobreviver nesta cabana o tempo suficiente para encontrar este tesouro, sería você. Considere iso un teste final, un que Cristina nunca tería pasado. Sentí un estremecimiento recorrerme entera. No era un castigo, no era una condena, era una prueba. Pablo me había confiado un secreto que podía cambiarlo todo. Os direitos minerais desta propiedade valen moito máis do que a casa e o diñeiro que deixei para Cristina. Eles son súa liberdade, súa independencia, súa chance de viver o resto de súa vida. E é mis seus propios termos, sen depender de ninguén. Tuve que apoyar la carta sobre la mesa. Mis manos temblaban demasiado. Cerré los ojos e imaginé a Paulo escribiendo esas líneas, quizás en el mismo escritorio donde solía trabajar de madrugada, con la lámpara encendida y su rostro serio. Él había planeado todo, cada detalle. A máis documentos no cofre do banco. Unha caixa de seguranza registrada. Seu nome. O número do cofre está no verso desta carta. Use o con sabedoria. Eu te amei por todos os nosos anos juntos, Elena. Lamento terte colocado nese teste, mas sabía que você era forte o suficiente para superar o blaf. Agora, viva por nós dois. Al final de la página, un número solitario, 186. Me quedé sentada en el suelo de la cabaña, la carta presionada contra mi pecho, leyendo y releyendo esas palabras hasta memorizarlas. No había orquestado una estrategia minuciosa. Lo que parecía una injusticia cruel era en realidad un escudo para protegerme de Cristina. Pero junto con la gratitud y el amor que sentía, se abrió en mí una herida amarga. ¿Desde cuándo Paulo había visto la oscuridad en nuestra hija? ¿Desde cuándo había comprendido que Cristina sería capaz de traicionarme de esa manera? ¿Cuántos silencios suyos habían sido en realidad un peso que no se atrevió a compartir conmigo? Esa noche, por primera vez en meses, no lloré de desesperación. No me sentí abandonada ni despojada. Sentí poder, un poder nuevo, extraño, que nacía de la certeza de que lo que me habían arrebatado no era nada en comparación con lo que estaba a punto de descubrir. Cristina pensaba que me había vencido, que me había reducido a la nada, pero no tenía idea de que en realidad, yo era la verdadera heredera. Encendí una vela más, iluminando toda la mesa. Extendí los documentos, los mapas, los papeles con sellos oficiales, los símbolos en la llave aún brillaban bajo la luz. Y allí, en medio de la penumbra, entendí que mi vida no había terminado, apenas estaba entrando en un nuevo capítulo, uno que me pondría frente a la mayor batalla de mi existencia. La voz de Paulo resonaba en mi mente. Agora, viva por nós dois. Lo haría, y cuando llegara el momento, Cristina descubriría la magnitud de su error. El amanecer trajo consigo un aire distinto, cargado de propósito. Ya no era la mujer derrotada que lloraba en silencio bajo un techo agujereado. Ahora llevaba conmigo la certeza de que Paulo me había entregado algo mucho más valioso que una casa o una suma de dinero. Tenía en mis manos un tesoro escondido, una herencia invisible para los ojos de Cristina, pero luminosa para quien supiera leer sus símbolos. Mi primer paso fue buscar ayuda legal. No podía arriesgarme a que esos documentos fueran malinterpretados o, peor aún, arrebatados por alguien con malas intenciones. Conduje hasta la ciudad vecina,
lejos del círculo de influencia de mi hija, y pedí cita con un abogado especializado en tierras y derechos mineros, el doctor Rodríguez. Era un hombre mayor, de cabello gris y gafas redondas que siempre parecían deslizarse hasta la punta de su nariz. Cuando desplegué los papeles sobre su escritorio, vi cómo sus ojos se agrandaban tras los lentes. «Señora Oliveira». «Isto é extraordinario», murmuró, ajustando las hojas bajo la luz. «É legítimo?», pregunté, conteniendo la respiración. «Mais do que legítimo, estes direitos minerais son independentes da heranza que súa filla recebeu. Está no seu nome». Cristina non pode contestar. Un peso invisible cayó de mis hombros. Por primera vez en meses, me sentía a salvo. Y cuanto ao valor quise saber. Rodríguez se reclinó en su silla, pensativo. As ofertas que aparecen aquí ya son altas, mas recomendo que consulte un geólogo independente. O mercado de pedras semipreciosas ten crecido muito. Pode haber máis do que imagina escondido debaixo desa terra. Sus palabras fueron una chispa. Si Paulo había rechazado la oferta de una compañía minera, debía de tener razones poderosas. Había que confirmar la magnitud de lo que me había dejado. Días después, recibí en la cabaña al doctor Castro, un geólogo de barba gris y mirada chispeante. Llegó con instrumentos que parecían sacados de otro mundo, sondas, medidores, martillos de precisión. Pasó 3 días caminando la propiedad, recogiendo muestras de rocas, anotando observaciones en su cuaderno. Yo lo observaba desde la distancia, ansiosa, como si cada golpe de su martillo contra el suelo pudiera dictar el rumbo de mi futuro. En la tercera tarde, cuando regresó cubierto de polvo, y con las botas embarradas, me mostró una sonrisa amplia. «Señora Oliveira, súa terra é un tesouro. Os depósitos de cuarzos son extensos e de altísima cualidade. Mas iso non é o máis sorprendente». «O que máis encontrou?», pregunté, con el corazón desbocado. «Ametista, muita ametista, de cualidade gema, e algo aínda mellor, turmalina verde». Yo no entendía del todo el valor de esas palabras, pero el brillo en sus ojos me decía que estaba frente a una fortuna. «¿De que números estamos falando?», susurré, conservadoramente, «entre 12 e 18 millóns de reais. Tal vez máis, se os depósitos foren tao extensos cuanto suspeito». El aire se me escapó de los pulmones. 12 a 18 millones. Era casi 4 veces más de lo que Cristina había heredado. Esa noche, mientras cenaba un plato sencillo de sopa bajo la luz de las velas, me descubrí sonriendo. La cabaña ya no era un castigo, era un cofre. Paulo había tenido razón en confiar en mí, en mi paciencia, en mi fuerza. Cristina jamás habría resistido el frío, la soledad, el peso de las dudas. Yo sí, y gracias a esa resistencia, estaba a punto de reclamar una riqueza que no solo superaba la suya, sino que me otorgaba algo aún más valioso, libertad. Pero decidí no precipitarme. Pablo había sido meticuloso en su estrategia, y yo debía serlo también. Guardé los documentos en un lugar seguro, y empecé a planear con calma. Nadie debía sospechar, mucho menos Cristina. Para el mundo yo seguía siendo la viuda abandonada, viviendo en una cabaña ruinosa, luchando por sobrevivir. Y esa fachada, aunque dolorosa, me protegía. Mientras tanto, empecé a observar a mi hija desde las sombras. Bastaba con escuchar los rumores en el mercado, los comentarios al pasar en la panadería, los susurros en la fila del banco. Cristina gastaba sin medida, viajes planeados, joyas compradas, coches nuevos. La riqueza que creía infinita se desvanecía entre sus dedos como agua. Yo, en cambio, tenía lo que ella jamás imaginó: tiempo, paciencia y un secreto capaz de cambiarlo todo. El pueblo tenía su propio modo de hablar, un rumor constante que viajaba de boca en boca como viento en las colinas. Fue allí, en esas conversaciones aparentemente inofensivas en el supermercado, en la panadería o en la fila del banco, donde empecé a conocer los pasos de Cristina. No necesitaba acercarme a ella, bastaba con escuchar los ecos de su vida desbordada. «Aquela Cristina Oliveira está gastando dinero como agua», me susurró la señora Torres, mientras acomodaba tomates en una bolsa. «Compró 3 carros no último mes». Su amiga, que la acompañaba, añadió con malicia: «E aínda por cima está planejando unha viaje a Europa, 2 meses nos mellores hotéis». Me limité a sonreír con discreción, como si esos comentarios no me importaran. Aunque por dentro ardía de una mezcla de tristeza y confirmación. Paulo lo había sabido todo el tiempo, Cristina no entendía de límites. La noticia más reveladora, la escuché en el banco. Estaba haciendo un depósito pequeño, apenas unos ahorros que había logrado reunir con esfuerzo, cuando oí su voz inconfundible en el mostrador contiguo. Hablaba con tono imperioso, el mismo que usaba para imponerse desde niña. «Preciso transferir máis 60.000 para miña conta de investimentos. E tamén, e con acento agudo quero informações sobre empréstimos usando miña heranza como garantía». Mis dedos se crisparon en torno a los billetes que sostenía. Préstamos. Eso significaba que el dinero ya no le alcanzaba.
Cuando terminó y salió del banco, esperé unos minutos, y me acerqué al mismo cajero. Era un joven nuevo, con la cara todavía marcada por la timidez. Le sonreí con amabilidad, como quien pide un favor sin importancia. A moza que estaba aquí agora, no é a Cristina Oliveira, é parente miña. Él dudó un instante, pero terminó inclinándose hacia mí, como si compartiera un secreto jugoso. Nunca vi a alguien gastar tan rápido, dona. Chaques grandes cuase todos os días. Salí del banco con el corazón acelerado. Cristina estaba en una carrera sin frenos hacia la ruina, y lo peor es que aún no lo veía. Cada compra compulsiva, cada préstamo, era una piedra más en la montaña que terminaría por sepultarla. Una tarde decidí observarla directamente. La seguí hasta la tienda de ropa más cara de la ciudad. Desde detrás de una fila de vestidos, la vi girar frente al espejo, probándose un abrigo que seguramente costaba más de lo que yo había gastado en ropa en 5 años. Para miña viaje a París no próximo mes, le decía a la vendedora, sonriendo con ese aire de superioridad que la hacía parecer intocable. Yo la miraba y sentía una punzada en el pecho. No solo era su arrogancia, era la forma en que intentaba llenar con objetos un vacío que ni ella misma comprendía. Cuando salió con varias bolsas en la mano, la seguí a distancia. La vi entrar en una agencia de viajes, y pasar allí más de 1 hora, planificando su aventura europea. Después, se detuvo en una inmobiliaria, hojeando catálogos de casas inalcanzables, incluso para alguien con una herencia fresca. La Cristina que observaba, no era mi hija. Era una sombra hueca, una mujer perdida en el espejismo del lujo, y sin embargo sentí que en algún rincón profundo todavía estaba la niña que yo había criado. Una niña que aún no había aprendido que el dinero, sin sabiduría, no era más que arena entre los dedos. De regreso a la cabaña encendí una vela y me senté con mis cálculos. Basándome en lo que había oído y visto, estimé que Cristina gastaba cerca de 70.000 reales al mes. A ese ritmo, su herencia de 5 millones se desintegraría en menos de 6 años. Y eso sin contar los préstamos que ya empezaba a solicitar. No mite buena hora. Pablo había tenido razón. Nuestra hija no tenía la paciencia ni la disciplina para sostener una fortuna. Había heredado abundancia, pero no valores. Lo que él me había dejado a mí, una cabaña ruinosa, derechos mineros ocultos y un secreto, era infinitamente más poderoso. Porque me había dado algo que ella nunca sabría apreciar: tiempo. El tiempo para esperar, para planear, para observar. Esa noche, mientras la luna se filtraba por el techo remendado, sonreí por primera vez en mucho tiempo. Cristina pensaba que me había destruido. No sabía que yo ya tenía en mis manos la llave de un futuro mucho más brillante. Y tampoco sospechaba que su caída ya había comenzado. El invierno trajo consigo un silencio más hondo, un frío que se colaba por cada rendija de la cabaña, y que parecía empeñado en recordarme lo vulnerable que era. Y sin embargo, junto a ese frío llegó también lo que había estado esperando sin saberlo: el regreso de Cristina, no en su papel de vencedora altiva, sino en el de alguien al borde del abismo. Era de noche cuando escuché el motor de un coche acercándose por el camino de tierra. No era el vehículo lujoso en el que solía pasearse por la ciudad. Este era más viejo, tosco, probablemente de segunda mano. Apagué la lámpara de petróleo y me quedé observando desde la ventana rota. Cuando el coche se detuvo, la vi descender lentamente. Llevaba el rostro demacrado, los ojos enrojecidos por el llanto, y sus manos temblaban, mientras se abrazaba a sí misma para enfrentar el aire helado. Golpeó la puerta con suavidad, como si temiera que yo no respondiera. Abrí despacio. La luz de la vela iluminó sus facciones. Ya no había rastro de la altivez que me había expulsado de mi propia casa meses atrás. Lo que vi fue a una mujer quebrada. «Mai?» Su voz se quebró. «Cometí erros terribles. Deciso falar con vosé». Me quedé en silencio, recordando cada palabra cruel que me había lanzado: vela inútil, fardo, independencia. Por un instante sentí el impulso de cerrar la puerta, pero algo más fuerte me hizo apartarme. Entré. Se sentó frente a mí, con la vela proyectando sombras en su rostro cansado. Había perdido peso, sus ropas caras parecían caerle como disfraces mal ajustados. Durante varios segundos no habló, simplemente torció las manos en su regazo, hasta que por fin estalló. «Esto me apuros, Mai. Me apuros serios». «¿Qué tipo de apuros?», pregunté, aunque la respuesta se dibujaba sola en mi mente. «Dineiro? Eu debo quase 500.000 reais. Pensei que tería máis tempo, que o diñeiro do papai duraría para sempre. Fiz investimentos estúpidos, comprei coisas caras, viajei sen pensar. Agora os empréstimos estáome sufocando». Mis labios permanecieron sellados. Observé a la mujer que tenía enfrente, mi hija. La misma a la que había cuidado en noches de fiebre. La que me había expulsado sin piedad de mi hogar. En su rostro ya no quedaba arrogancia, solo miedo. «E o que vosé quer que eu faça?», dije por fin, con calma. «Preciso da súa axuda, Mai. Sei que non merezo, sei que fui horrível con vosé. Mas vosé é a única familia que teño.
Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas, y por un instante mi corazón titubeó, porque aunque me había destrozado, seguía siendo mi hija. Respiré hondo y la miré a los ojos. A 6 meses, você me chamou de velha inútil, me expulsou da minha casa e me humilhou diante de todos. Dise que eu era un peso, e agora está aquí, pedindo axuda. O que mudou? Cristina agachó la cabeza. Eu percebi o que fiz. Tive tempo para pensar, para entender, o cuánto te tratei mal. Eu me arrependo, mãe. Me arrependo de todo. No supe si creerle. Darte de mí quería hacerlo. La otra recordaba demasiado bien las heridas aún frescas. Me levanté, caminé hasta la ventana y observé la oscuridad del bosque. La voz de Paulo resonó en mi memoria. Você ten algo que Cristina nunca terá, forza verdadeira. Me giré hacia ella. Vou te facer uma oferta. ¿Una única oferta? Sus ojos brillaron con desesperada esperanza. Cualquier cosa, mãe. Aceito cualquier condisao. Me senté frente a ella, firme. Voy a emprestar 600.000 reais para que pague súas dívidas. Mas será un empréstimo, con juros de 5% anuais, a ser pago EM 10 anos. Iso já é máis generoso do que cualquier banco. Ella asintió rápidamente, casi sin respirar. Aceito, mãe. Claro que aceito. Ainda non terminei. Durante 5 anos, virá aquí todos os sábados para traballar comigo. Me ajudará con o que o precisar concertos, limpeza, manutenção, sem reclamações. Cristina tragó saliva, incómoda, pero terminó asintiendo. Tudo ben. E máis, cada vez que vier, falará comigo con respeito. Nada de sarcasmo, nada de desprezo. Você me tratará como a mãe que sempre fui, non como un estorbo. Sim, mãe susurró. La vela titilaba entre nosotras, como testigo del pacto. E por último, dije, inclinándome hacia adelante, escreverá unha carta de desculpas, unha carta completa, recoñecendo tudo o que me fez, e a lerá, voz alta diante de toda a familia no próximo Natal. Cristina empalideció. Mãe, iso humillante. Humillante, mi voz endureció. Você me expulsou, espallou mentiras sobre min, destruiu minha reputação. Agora terá a chance de reparar iso? Ella cerró los ojos, vencida. Está ben. Farei iso. Me recliné, sintiendo una calma profunda, casi solemne. Por primera vez en mucho tiempo, no era yo quien suplicaba, era yo quien establecía las reglas. El trato quedó sellado esa noche. No con firmas ni testigos, sino con la certeza de que Cristina, la mujer que me había despreciado, ahora dependía de mí. Los meses siguientes adquirieron un ritmo nuevo, extraño y casi solemne. Cada sábado puntualmente Cristina llegaba a la cabaña en su coche modesto, muy distinto de los vehículos lujosos que antes conducía. Vestida con jeans sencillos y camisetas sin adornos, al principio, notaba cómo le pesaba el trabajo manual. Sus manos, antes suaves y adornadas con anillos caros, se llenaban de ampollas al cargar leña o al limpiar el galpón, pero no se quejaba, ni una sola vez. Yo la observaba en silencio, con una mezcla de distancia y curiosidad. No era la hija altiva que me había expulsado de casa. Ahora parecía una mujer que había tocado fondo, y aprendía a construir desde la humildad. Al terminar las tareas nos sentábamos a tomar té, esos momentos, que al inicio estaban llenos de silencios incómodos. Poco a poco se fueron llenando de palabras reales. Hablábamos de Paulo, de recuerdos de su infancia, incluso de mis propios miedos. Sentí que por primera vez en muchos años, estábamos conociéndonos de verdad. Llegó diciembre, y con él, la reunión familiar de Navidad. Era la primera vez que volvía a ver a muchos de mis parientes desde que Cristina los había envenenado con sus mentiras. La casa de mi hermana Sandra estaba iluminada con guirnaldas y risas, pero un silencio incómodo cayó cuando yo crucé la puerta. Todos sabían que algo importante estaba por suceder. Cristina, vestida sobriamente, se levantó y sacó una hoja doblada de su bolso. Sus manos temblaban, se aclaró la garganta, y comenzó a leer. Con voz quebrada, pidió perdón a cada uno. Admitió que había mentido sobre mí, que había inventado historias crueles para justificar sus actos. Reconoció que me había humillado, que me había tratado como un estorbo. Y, finalmente, giró hacia mí. Mãe, no mereço seu perdão, mas espero que un día o possa conquistalo. El silencio que siguió fue absoluto. Vi lágrimas en los ojos de Sandra, de Marcia, de Regina. Yo misma sentí que mis defensas se resquebrajaban. Por primera vez Cristina había hablado con humildad, sin máscara. Después de la cena, Sandra se acercó a mí con los ojos húmedos. Helena, non posso acreditar que fomos tan ingenuos. Deberíamos ter coñecido você mellor. As persoas acreditan no que queren acreditar, respondí con calma. O importante é que agora saben a verdade. La reunión se convirtió poco a poco en una reconciliación. No fue fácil ni inmediato, pero mi nombre dejó de estar manchado. Volví a ser parte de la familia. Al llegar la primavera, tomé una decisión que había postergado durante meses.
Había cerrado el acuerdo con una compañía minera seria, y, tras cuidadosas negociaciones, vendí parte de los derechos de extracción por 14 millones de reais, asegurándome además de recibir regalías futuras. Ya no necesitaba fingir pobreza ni esconderme detrás de paredes en ruinas. Compré una casa en las colinas, con vistas al valle donde había crecido. No era ostentosa, pero sí elegante y acogedora, con un jardín amplio donde podía plantar flores y sentarme a leer en las tardes. Un hogar en toda regla, mío en cuerpo y alma. Cuando Cristina llegó un sábado a la cabaña, y encontró solo una nota con la nueva dirección, se sorprendió. Horas después, apareció en mi nueva casa con los ojos muy abiertos. «Mai? ¿O qué tudo iso?» Sonreí y la conduje hasta la cocina. «A miña casa? A verdadeira?» Ella me miraba, incrédula. «Mas como? ¿Y o diñero que vosé me emprestou?» «Cristina», dije, sirviéndole té con calma, «lembra da cabana que vosé desprezaba tanto. Pois aquela terra escondía algo que vosé nunca imaxinou. Seu pai sabía, ele me deixou os direitos minerais, un tesouro muito maior do que a heranza que vosé recebeu». La expresión de mi hija pasó de sorpresa a comprensión, y finalmente a respeto. Sus ojos brillaban con un asombro silencioso. «Entao, pai sabía de tudo. Sabía que vosé desperdizaría o diñeiro, mas tambe». E con acento agudo sabía que eu tería a paciencia y a forza para descubrir o que realmente importaba. Cristina se quedó en silencio, procesando mis palabras. Finalmente murmuró: «Vosé nunca precisou da miña ayuda, non é?» Me acerqué y le tomé la mano. «No, filla. Mas eu quiste dar a chance de mudar, así como seu pai me deu a chance de probar miña forza». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. «Eu non merezo súa bondade». Tal vez no, le respondí suavemente. «Mas o amor de unha mãe, sempre se basea no merecimento». Y en ese momento supe que la prueba de Paulo había terminado. Yo había encontrado mi fuerza, y Cristina, su redención. El verano llegó con un aire distinto, cargado de esperanza. Cristina había cumplido cada condición del acuerdo con disciplina inesperada. Trabajaba a mi lado los sábados, sudando bajo el sol, limpiando, organizando, arreglando la tierra, como si con cada movimiento buscara limpiar también las culpas de su pasado. Poco a poco, la altivez se fue desvaneciendo, y en su lugar emergía una mujer más humilde, más consciente. 3 años antes de lo previsto, me devolvió hasta el último centavo del préstamo, con intereses incluidos. Lo había logrado porque reconstruyó su práctica de abogada, pero con un nuevo enfoque. En lugar de perseguir prestigio y riquezas rápidas, decidió ayudar a familias endeudadas, personas al borde de perderlo todo, como ella misma había estado. «É a miña forma de retribuir», me dijo un día mientras tomábamos té en el jardín. En esas conversaciones nuestras heridas empezaron a cicatrizar. Una tarde de otoño, mientras recogíamos hojas secas, me miró con seriedad y preguntó: «Vosé algún día vai realmente me perdoarme?» Me quedé apoyada en el rastrillo, mirándola. «Cristina, o perdao non é un premio que o concedo, é algo que acontece naturalmente cuando ves mudanzas reais». Sus ojos se humedecieron. «Y vosé as viu mudanzas de verdade?» La observé. Ya no era la mujer arrogante que me había desterrado, sino alguien que había redescubierto la humildad a través del dolor. «Eu vi. Máis importante acho que vosé també», con acento agudo. «Me as viu, si mesma». Cristina rompió en lágrimas. «Teño tanta vergoña da persoa que fui». «Non se envergoñe do pasado», le respondí, acariciando su hombro. «Use o para ser mellor no futuro». El tiempo pasó, y con él llegó la Navidad más esperada. Como había prometido, Cristina leyó en voz alta una carta de disculpas ante toda la familia. Confesó sus mentiras, reconoció su crueldad, y pidió perdón con la voz quebrada. En el silencio que siguió, sentí que algo se rompía, y algo nuevo nacía en nosotros. Sandra, mi hermana, me abrazó con lágrimas en los ojos. «Elena, como fomos cegos». La verdad finalmente había encontrado su lugar. Un año después, dejé definitivamente la cabaña. Me instalé en la casa de las colinas, con vista al valle y un jardín lleno de flores, que yo misma cultivaba. Allí, en ese espacio de luz, me descubrí en paz. Cristina llegó un sábado, como siempre, y encontró todo cambiado. Caminó entre los pasillos de la nueva casa y me miró con una mezcla de respeto y ternura. «Mai, si o papai tivese dividido tudo igualmente desde o começo, vosé acha que tería sido diferente?» Pensé en su pregunta mientras regaba las flores. Acho que seu pai nos coñecía mellor do que nós mesmas. Ele sabía que eu precisaba aprender que podía sobreviver sozinha, y sabía que vosé precisaba aprender que diñeiro sen sabedoría é inútil. Cristina bajó la cabeza, reflexiva. «¿Y vosé acha que nos aprendemos?» La miré a los ojos, ya no los de la mujer que me expulsó, sino los de alguien que había luchado consigo misma y renacido. «Sin, filla, acho que finalmente aprendemos». Esa noche, sentada en mi terraza, observé las luces de la ciudad en la distancia.
Recordé todo lo vivido, la humillación, la soledad, la llave encontrada bajo el suelo, la carta de Paulo que cambió mi destino. Había perdido una casa, pero había ganado un hogar. Había perdido a una hija arrogante, pero había recuperado a una mujer capaz de amar con humildad. Mi teléfono sonó. Era Cristina. Mãe. Ese, o con acento agudo quería te dar boa noite. ¿Y te agradecer? ¿Agradecer pelo qué? Pregunté, con una sonrisa. Por non ter desistido de min, por ter visto en min algo que eu mesma non conseguía ver. Apagué la luz y me quedé en la quietud de la noche, con el corazón lleno. Paulo tiña razao, eu era máis forte do que acreditaba. E ás veces, a maior vitoria non está en conquistar o que queremos, mas en descubrir que xa tiñamos tudo o que precisábamos para ser felices. E se esta historia tocou o seu corazón, non saia daqui, like no próximo vídeo que aparece na tela, porque nele vos vai coñecer outra historia de traizao e redensao, tao surpreendente, cuanto a de Helena e Cristina.